Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias del día, pendientes de la actualidad de la última hora, también de lo más destacado del día de hoy, pero empezamos mirando a últimas horas. Empezamos hablando de Estados Unidos, en concreto de Ohio. Se están produciendo evacuaciones después de que haya una peligrosa fuga de sustancias químicas. Como les contamos, los residentes de los alrededores del área donde se produjo una fuga de sustancias químicas de un vagón en un suburbio del oeste de Cincinnati siguen bajo vacación este miércoles, mientras los funcionarios continúan monitoreando el vagón que, según dijeron, ha dejado de ventilar. A los estudiantes de los edificios escolares y a los residentes de cientos de casas vecinas se les ha ordenado evacuar el lugar después de que autoridades descubrieran este martes por la noche que se estaba filtrando estireno, para que nos entiendan, un químico tóxico e inflamable que se usa para fabricar plástico y caucho. Este químico puede causar dolores de cabeza, náuseas y problemas respiratorios, según apunta John Kiefer de la Central Railroad de Indiana. En este momento el vagón ya no está ventilando. Dice que siguen trabajando con profesionales en este proceso para garantizar la seguridad de la comunidad y de los servicios de emergencia. Dice que la calidad del aire cerca del área de este incidente sigue siendo monitoreada y privada. La fuga, al parecer, se habría detenido y el vagón impactado ha sido retirado de otros vagones. Dicen además que su agencia no ha recibido ninguna llamada sobre lesiones relacionadas con el incidente. Eso sí, matizan que va a ser un proceso lento, un evento que va a durar todo el día y que además va a haber que estar muy atentos, que las publicaciones, las actualizaciones no van a ir tan rápido, están a merced del producto y del material y lo hacen de manera muy metódica. Se espera que los funcionarios actualicen a los residentes sobre su progreso al mediodía de este miércoles. El foco puesto en Estados Unidos, como decimos, en Ohio hay evacuaciones por filtraciones, en este caso de un producto químico, una peligrosa fuga de sustancias químicas. Precisamente mirando a Estados Unidos está hablando ahora mismo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en el G20 ante la escalada del Líbano. Lo escuchamos ya. Otro mundo es posible, más fraternidad, más solidaridad, más justicia. Este es el espíritu que aquí nos reúne y este es el espíritu que los Estados Unidos traen a la agenda del G20 bajo la presidencia de Brasil. Nuestro país está comprometido al crecimiento incluyente, que amplíe las oportunidades y que mejore la vida de toda nuestra gente. Pero esto es solo posible en una economía que honre y proteja a sus trabajadores, especialmente los más discriminados, los más vulnerables. El presidente Biden y Lula trabajaron en pro de los trabajadores, de los acuerdos colectivos, de lavar hacia arriba para no solamente los derechos de los trabajadores, sino también el medio ambiente. Nosotros estamos invirtiendo en energía limpia, en infraestructura limpia. Nos reunimos con diferentes países en pro de la seguridad alimentaria. Nos realmente enorgullece ser uno de los grandes, el mayor donante. 1 de cada 3 dólares lo donamos nosotros, 17.000 millones de dólares, además de nuestras grandes inversiones. Nosotros apoyamos la iniciativa de Brasil de Alianza contra el Hambre y esperamos que se concreten las ambiciones y la misión de tal alianza. Muchos de nosotros sabemos que la crisis climática es urgente, que no solamente nos azota a nivel individual, azota a todo nuestro planeta. Estamos haciendo la mayor inversión en la historia para acelerar la transición a la energía sostenible, porque queremos llegar a la mitad de nuestras emisiones para 2030 y ayudamos a países como Brasil a preservar el Amazonas y ayudamos a muchísimos países a preparar a sus habitantes. De hecho, el presidente Biden cuadruplicó la asistencia a los países en desarrollo. Cualquiera de estos retos, desigualdad económica, seguridad alimentaria, cambio climático, nos exige reformar las instituciones globales. Hoy, que son las instituciones de hace 80 años, pero no son las instituciones de hoy. Por ello, los Estados Unidos apoyan la nueva membresía de la Unión Africana al G20 y este mes el embajador Thomas Mitchell anunció que apoyamos la ampliación de 2 escaños permanentes para África y también para un escaño permanente para los PEID y también
en lanzar un proceso intergubernamental de negociación. También queremos una representación permanente para América Latina y Alemania, India, Japón. Es esencial que reformemos el desarrollo multilateral. Por ejemplo, India ha hecho mucho en su presidencia en el G20. Queremos que los ODS logren la prosperidad y la igualdad. Nuestros esfuerzos colectivos aumentarán la capacidad de las IFIs en apoyo a los países de renta media y renta baja en materia de salud, educación, sobreendeudamiento. Como pide el llamado a la acción, el Pacto para el Futuro, todas estas reformas tienen que enraizarse en los principios del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas. Queremos el casi consenso del Pacto del Futuro hizo que llegáramos casi ahí. Nos parece también que es importante avanzar en la OMS y su reforma. Muchos de los retos que muchos señalaron, hay muchas cosas que para nosotros que nos dificultan el avance. Consideramos la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, seguimos apoyando y condonando los principios de las Naciones Unidas, y cuando se violan estos principios, especialmente por parte de un miembro del Consejo de Seguridad y de este grupo del G20, y en Oriente Medio seguimos trabajando con una serie de socios y partes interesadas para lograr un alto en fuego, para pacificar la situación en el Líbano. Pero ante todo, lo que quiero decir hoy, y lo que voy a decir en Río, es que reafirmamos el compromiso de los Estados Unidos con la agenda. Antony Blinken hablando de un alto el fuego en Líbano en medio de la escalada, en medio de las tensiones por parte de Israel. Se está preparando ya para una operación terrestre, mientras, como decía el propio Blinken, Estados Unidos está trabajando en secreto en una nueva iniciativa para un alto el fuego temporal en el Líbano y la reanudación de las negociaciones del acuerdo de rehenes. Es lo que informaba este miércoles Walla Meir, citando a funcionarios israelíes y estadounidenses. Según el informe, las conversaciones comenzaron hace unos días tras una conversación entre el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el secretario Ron Dermer. Además, la iniciativa podría anunciarse hoy mismo. El cese del fuego propuesto, que podría durar hasta 4 semanas, tiene como objetivo evitar una mayor escalada entre Israel y Hezbollah. Un funcionario estadounidense indicó que se están llevando a cabo conversaciones diplomáticas con Francia, Líbano y otras naciones árabes. Netanyahu ha aprobado los esfuerzos para llevar adelante esta iniciativa. Precisamente Estados Unidos y Francia están trabajando actualmente en propuestas de alto el fuego para resolver la escalada de combates en Líbano vinculada a la guerra en Gaza. Añaden que hasta el momento no se han logrado avances significativos. La propuesta de Estados Unidos incluye una tregua en el norte para permitir una solución diplomática. Precisamente hablando sobre la guerra en Líbano, sobre la guerra total en Oriente Medio, ha concedido una entrevista hace apenas unos minutos. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dice que es posible una guerra total en Oriente Medio, pero no descarta la posibilidad de un acuerdo pacífico en una entrevista en The View de ABC este miércoles. En la misma entrevista, Biden también habló sobre su decisión de retirarse de la carrera presidencial de 2024. Dijo que está en paz con la decisión, a pesar de su confianza en que habría derrotado a Donald Trump. De hecho, calificaba a Trump de perdedor, criticando su desprecio por las normas democráticas. Dice que es el presidente más inusual. Biden ha expresado su confianza en la vicepresidenta Kamala Harris. Dice que trabajar con Kamala es duro y es honorable, que lo que le gusta de ella y lo que tienen en común es que tienen una visión optimista del futuro. ¿Quién lo diría, teniendo en cuenta pues cómo está sobre todo la situación geopolítica? Como decimos, Biden, hablando en estos momentos sobre la situación en Oriente Medio, dice que no es descartable para nada una guerra total, que es posible, pero que también es posible que haya un acuerdo de alto el fuego. Dice que es necesaria una solución de 2 estados en el conflicto palestino-israelí. Precisamente miramos al jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi. Ha dicho este miércoles que los ataques aéreos sobre el Líbano están preparando el terreno para una posible incursión terrestre israelí contra Hezbollah, después de que el ejército convocara 2 brigadas para realizar misiones en el norte. Decía literalmente, podéis oír a los aviones allí arriba, atacamos todo el día, tanto para preparar el terreno para la opción de la entrada como para seguir haciendo daño a Hezbollah. Halevi detalló que la posible maniobra israelí consistiría en entrar en pueblos del sur del Líbano que el grupo Hezbollah ha convertido en una gran
base militar. Dice además que quieren destruir la infraestructura del grupo en la zona. Miramos también a Netanyahu, y es que Hezbollah ha disparado un misil tierra-tierra contra Tel Aviv de madrugada este miércoles, haciendo sonar las sirenas en la ciudad y sus alrededores. La primera vez que el grupo libanés consiga acercar un cohete al centro de Israel. Las FDI dijeron que interceptaron el misil utilizando el sistema de defensa Onda de David. Por el momento no ha habido informes sobre daños ni tampoco heridos, pero Hezbollah afirma que había atacado la sede del Mossad cerca de Herzliya, una ciudad cercana a Tel Aviv, con un misil balístico Qader-1. Precisamente Estados Unidos está preocupado por el ataque con cohetes de Hezbollah a Tel Aviv, supuestamente dirigido a la sede del Mossad, pero aún cree que una solución diplomática podría reducir las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano. Es lo que apuntaba el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Es muy preocupante, es lo que decía en una entrevista con la CNN. Dice que es una prueba más de que Israel se enfrenta a una amenaza legítima de un grupo terrorista respaldado por Irán. Estados Unidos, decía, sigue apoyando el derecho de Israel a defenderse. Ninguna nación debería tener que vivir con estas amenazas al otro lado de su frontera. Precisamente mirando a Israel, unos 60 sitios pertenecientes a la división de inteligencia de Hezbollah fueron atacados hoy en todo Líbano. Es lo que apuntan las FDI. El ejército afirma que los ataques llevados a cabo por aviones de combate destruyeron equipos de vigilancia, salas de mando y otras infraestructuras usadas por Hezbollah para construir una imagen de inteligencia. El Líbano, Israel, ha entrado en una nueva fase de su campaña militar. Debe estar preparado para maniobrar y accionar contra Hezbollah, es lo que declara el comandante del Mando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel. Durante su visita a un simulacro en el norte del país hebreo, el general ha destacado la importancia de la preparación de las fuerzas israelíes para cambiar la situación de seguridad en la frontera con el Líbano y permitir el regreso de los residentes a sus hogares. Dice que han entrado en una nueva fase de la campaña y que ahora están llevando a cabo la operación Flechas del Norte. Ante eso, dice que tienen que cambiar la situación de seguridad y estar completamente preparados para maniobrar y actuar. Pendientes de los nuevos ataques por parte de Israel, hablamos también de Irán, en concreto de un nuevo apoyo para Irán. Y es que las autoridades chinas han ofrecido este miércoles su apoyo al gobierno iraní ante el aumento de la violencia en el Oriente Próximo y los crecientes ataques de las fuerzas israelíes contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Una situación que ha hecho saltar las alarmas en el seno de la comunidad internacional. En el marco del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha aprovechado para reunirse con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que ha criticado la falta de acción de la ONU ante los crímenes cometidos por Israel en la región. Así, Wang ha trasladado su apoyo a Teherán para salvaguardar su soberanía, seguridad, integridad territorial y dignidad nacional, independientemente de los cambios que se produzcan a nivel internacional o regional. Precisamente mirando a Irán, hoy hablaba el ayatolá Ali Khamenei. Dice que el asesinato de los principales comandantes de Hezbollah por parte de Israel no va a derrotar al grupo libanés. Dice que la fuerza organizativa y los recursos humanos son muy fuertes y no se verán gravemente afectados por el asesinato de un alto comandante. Añade que algunas de las fuerzas efectivas y valiosas de Hezbollah fueron martirizadas, lo que causó un daño a Hezbollah, pero que este no fue el tipo de daño que podría poner al grupo de rodillas. Añade que la resistencia palestina y libanesa tendrá la victoria final. También hablaba sobre la escalada en Líbano Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Dice que no se puede permitir otra Gaza. Escuchamos. Gaza es una pesadilla incesante que amenaza con extenderse a toda la región. Miren lo que está ocurriendo en el Líbano. Todos deberíamos alarmarnos por la escalada de tensiones. El Líbano está al borde del abismo. El pueblo del Líbano, de Israel y el pueblo del mundo no puede permitir que el Líbano se convierta. Precisamente Reino Unido está enviando tropas a Chipre para ayudar a sus ciudadanos a abandonar el Líbano ante la escalada de combates entre Israel y Hezbollah. Según un comunicado emitido en la noche del martes, 700 soldados viajarán a Chipre para reforzar su presencia en la región. La Real Fuerza Aérea también tiene aviones y helicópteros en espera para brindar apoyo si es necesario. Mientras tanto, Keir Starmer ha instado a los ciudadanos británicos a abandonar rápidamente el Líbano. Rusia también insta a sus ciudadanos a abandonar el Líbano en vuelos comerciales lo antes posible por su propia seguridad. El portavoz del Kremlin hace la declaración en una conferencia telefónica diaria con periodistas antes de advertir que los ataques israelíes contra Hezbollah tienen el potencial de desestabilizar Oriente Medio y ampliar el conflicto allí.
Y miramos también a China, que ha realizado con éxito una prueba de un misil balístico intercontinental en aguas del Océano Pacífico. Es lo que informa Xinhua este miércoles. El lanzamiento forma parte de un entrenamiento militar rutinario de la Fuerza de Cohetes, según informaba el Ministerio de Defensa, y recoge Xinhua. Aunque no se facilitaron más detalles sobre la prueba, el misil llevaba una ojiva de entrenamiento y aterrizó con éxito en la zona designada del océano. Pekín ha señalado, eso sí, que la prueba no iba dirigida contra otras naciones u objetivos. Rusia ha respondido, ha declarado este miércoles que el ensayo de un misil balístico intercontinental por parte de China era su derecho soberano, mientras que países como Japón y Nueva Zelanda expresaron su preocupación por el suceso. Peskov añadió que Rusia y China intercambian la información necesaria incluso a través de los departamentos de defensa. Y precisamente mirando a China les contamos que China y Brasil tienen previsto celebrar una reunión este viernes al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para promover su plan de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Al menos 20 países han prometido asistir a esta reunión, por ejemplo Arabia Saudita, Colombia, Kenia, México o Vietnam, si bien no se espera la presencia de Estados Unidos ni de la Unión Europea. Luis Ignacio Lula da Silva manifestó que ninguna de las partes del conflicto podrá alcanzar plenamente sus objetivos por medios militares. Y hablamos ahora de nuevo de China, y es que Rusia ha establecido un programa de armas para desarrollar y producir drones de ataque de largo alcance para su uso en la guerra contra Ucrania. Es lo que apuntaba la agencia Reuters. Siemens Kupol, una subsidiaria de la empresa estatal rusa de armas Almaz-Antey, ha desarrollado y probado en vuelo un nuevo modelo de dron llamado Garpilla 3 en China con la ayuda de especialistas locales. Es lo que muestra uno de los documentos, un informe que Kupol envió al Ministerio de Defensa ruso a principios de este año. Kupol le dijo al Ministerio de Defensa en una actualización posterior que era capaz de producir estos drones a gran escala en una fábrica en China para que las armas puedan desplegarse en la operación militar especial. Precisamente Estados Unidos está profundamente preocupado por esta noticia. Dice que está preocupado por el proyecto secreto que tiene Rusia en China. En concreto, en declaraciones que hacía hace escasos minutos John Kirby, dice que Estados Unidos está muy preocupado por las informaciones que indican que Rusia tiene un proyecto secreto de drones de guerra en China, que parece ser un ejemplo de una compañía china que proporciona asistencia letal a una firma rusa sancionada por Estados Unidos. Es lo que afirma un portavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos no ha visto nada que sugiera que China estuviera al tanto de estas transacciones o que haya habido alguna participación del gobierno en la prestación de ayuda letal a Rusia. Sin embargo, el gobierno chino dice tiene la responsabilidad de garantizar que sus empresas no proporcionen asistencia letal. Rusia ha establecido un programa de armas en China para desarrollar y producir drones de ataque de largo alcance para su uso en la guerra en Ucrania, es lo que apuntan fuentes de una agencia de inteligencia europea y documentos revisados por Reuters. Estados Unidos está preparado para tomar medidas inmediatas contra las empresas chinas identificadas en el informe de Reuters, así como para investigar qué bancos facilitaron las transacciones con una entidad rusa sancionada. Precisamente miramos enseguida a Estados Unidos, pendientes de las elecciones. Trump cargaba ayer contra Kamala, contra Joe Biden, les culpaba de todas las guerras. Hoy, por cierto, habla Kamala, habla Donald Trump. Estamos pendientes de Joe Biden, que presiona por un alto el fuego. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos enseguida las claves en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas.
En Negocios Televisión miramos ya a Estados Unidos, pendientes de las elecciones, poco más de un mes. Sigue el cruce de declaraciones, siguen los ataques por parte de Donald Trump, mirando todos a Oriente Medio, cómo puede afectar a la campaña presidencial. Nos cuenta todas las claves nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Comenzamos hablando de la vicepresidenta de la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, que participa en un acto en Pittsburgh, en Pensilvania, en el que se espera que desvele sus planes económicos. Una Kamala Harris que decididamente en las últimas semanas ha apostado con bastante determinación por las clases medias. Recordemos, ha apostado por anunciar varias ayudas a hogares y emprendedores. En concreto, sus últimas promesas electorales consisten en construir 3 millones de viviendas si es elegida presidenta en los próximos 4 años. También un cheque de $6.000 para los padres primerizos, ayudas de $25.000 para la compra de la primera vivienda e incluso exenciones fiscales a empresas. Recordemos, una Kamala Harris que hoy participa en un estado clave como el de Pensilvania. Posteriormente, a lo largo del resto de la semana, visitará los estados de Arizona y Nevada. El candidato republicano Donald Trump participa dentro de unos minutos en un meeting en Mint Hill, en el estado de Carolina del Norte. Ayer, desde Georgia, Donald Trump, que mantenía un tono muy duro contra la administración Biden y Kamala Harris, decía que los demócratas no han logrado solucionar los problemas, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ukraine, and I will end the chaos in the Middle East, and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III, and you are very close to World War III. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine, and now they can't get us out. They can't get us out. I watched him. We will. He's been saying that for... Un Donald Trump que también responsabilizaba de la marcha de la economía y del alza de los precios a la administración Biden, y también criticaba la falta, a su juicio, de propuestas por parte de Kamala Harris, y también desvelaba desde Georgia algunos de sus trucos para reactivar la economía. Hablaba Donald Trump, en este caso, de impulsar la economía con una tasa impositiva del 15% para los productos fabricados en América. Centerpiece of my plan is for a manufacturing renaissance, which will be a 15% made in America tax rate. In other words, if you make your product in America, so the tax rate was practically close to 50%. Some people would say 38, but when you added it all up, some companies are paying much more with state and local, much more than 50%. But I got it down to... Y es el momento de repasar las últimas encuestas publicadas, en este caso en el estado de Nuevo México, donde en las últimas encuestas publicadas por los medios locales otorgan una ventaja de 8 puntos a la candidata demócrata. Obtendría un 50% de apoyos Kamala Harris frente al 42% del candidato republicano. Otras encuestas en Albuquerque sitúan una ventaja algo más estrecha de 5 puntos, un 49% de los apoyos para Kamala Harris frente al 44% del candidato republicano. Recordemos, ABC News a nivel nacional le otorga un 48% de ventaja frente al 46% de Donald Trump. Pues muy pendientes de Estados Unidos, pendientes de las elecciones, también, como decíamos, del impacto que pueda tener la escalada en Oriente Medio. Vamos a mirar precisamente al primer ministro israelí. Benjamin Netanyahu acaba de publicar un vídeo en sus redes sociales, vuelve a mandar un mensaje a Hezbollah, dice que no podían ni siquiera imaginar los golpes que le están dando, dice que van a seguir actuando igual, con fuerza, con inteligencia, y además, en medio de estos rumores de que podría haber un alto el fuego, dice que no puede explicar todo lo que están haciendo. Escuchamos a Netanyahu. Bueno, pues enseguida recuperamos este vídeo de Netanyahu, mientras que hablamos de Estados Unidos, del destructor de misiles guiados US Preble. Zarpó el 22 de septiembre desde la base naval de San Diego hacia el puerto de Yokosuka, en Japón. Es lo que informa este miércoles el periódico Nikkei, con referencia a un portavoz de la Armada de Estados Unidos. Según el medio, este buque es el único de los 73 destructores de la clase Arleigh equipado con un arma láser capaz de derribar drones y misiles. Añade que además del US Preble, en el despliegue avanzado en Yokosuka participan otros 12 buques de guerra estadounidenses, incluidos el US
George Washington, que se espera llegue al puerto japonés a mediados de noviembre. Nikkei detalla que el US Preble zarpó hacia Japón pocos días después de que el almirante Lisa Franchetti, jefa de operaciones navales de la Armada estadounidense, presentara el plan de navegación 2024 de la Fuerza Marítima de Estados Unidos, que define como uno de sus objetivos estratégicos preparar la guerra con la República Popular China para 2027. Por su parte, Trump dice que no tiene planes de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en medio de rumores de que podría haber una reunión. Se esperaba incluso que pudiera coincidir con esta Asamblea General de Nueva York. Donald Trump no solo planta a Zelensky, sino que además culpa a Kamala Harris y a Joe Biden por las guerras. Lo escuchamos. With the energy, that bill was just a disaster. Just trillions of dollars. That's what caused all of the inflation. Those two things. I will settle the war in Ukraine, and I will end the chaos in the Middle East, and I will prevent something that nobody else will be able to do. I will prevent World War III, and you are very close to World War III. Biden and Kamala got us into this war in Ukraine, and now they can't get us out. They can't get us out. I watched him. We will. He's been saying that for 3 years. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. But we're stuck in that war unless I'm president. I'll get it done. I'll get it negotiated. I'll get it. Precisamente sobre Donald Trump hablaba el ministro de Asuntos Exteriores Peter Szijjarto. Considera que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos puede contribuir a la resolución del conflicto en Ucrania. Dice que la solución del conflicto no está en el campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones. Es lo que afirmaba según portales húngaros. Asimismo, subrayó que los suministros de armas de los socios occidentales de Kiev no han llevado a la victoria de Ucrania y no han alterado significativamente el equilibrio de fuerzas. Según Szijjarto, para que Ucrania y Rusia inicien negociaciones de paz es necesario presionar desde fuera. Dice además que solo Donald Trump podría hacerlo, por lo que hay que aplaudirle en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se van a celebrar, como saben, en noviembre. Miramos también a la OTAN, ponemos el foco en el sabotaje del Nord Stream. Una investigación de la revista alemana Spiegel ha ofrecido una respuesta fiable a la pregunta de quién hizo estallar los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico en septiembre de 2022. De acuerdo con el medio, el equipo de sabotaje estaba formado por varios buzos ucranianos, casi todos civiles. No obstante, se indica que toda la operación fue dirigida y planificada por el excomandante de una unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas. Según la investigación de la revista, este se ocupó de armar y entrenar al escuadrón de sabotaje y lo puso en acción a bordo del velero Andrómeda, que fue fletado para la misión bajo el mando de un soldado del comando ucraniano. Además, la revista, citando a fuentes internas, señala que el sabotaje ucraniano en el Nord Stream costó casi $300.000. Fue financiado de forma privada. También se afirma que su plan fue presentado al entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzny, quien lo autorizó. Precisamente en la OTAN, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha señalado a China directamente de estar ayudando a Rusia en la guerra de Ucrania. Considera que dicho apoyo no puede quedar sin consecuencias. Decía en una entrevista con Político que no cree que fuera posible que Rusia hubiera continuado con su guerra a gran escala durante más de 2 años y medio sin la ayuda de China. Dice además que no se puede continuar con esta situación en la que China apoya la guerra de Rusia en Europa sin consecuencias. Dice que tienen que asumir responsabilidades por sus actos. Es lo que reclamaba, alertando de que esta colaboración, así como la de otros países como Irán y Corea del Norte, tiene enormes consecuencias globales. Precisamente en la OTAN, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha asegurado que hay estados que no quieren que Ucrania sea miembro y, por tanto, no se puede tratar por la vía rápida su adhesión, tal y como demanda el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía Erdogan que no es una cuestión que se pueda abordar a la ligera. Dice que cuando tomamos estas decisiones siempre se tiene en cuenta la postura de los demás estados de la OTAN, que debaten esas posibles cuestiones en la mesa y toman la decisión en consecuencia. Es lo que explica Erdogan en una entrevista con NBC. Dice además que seguirán los acontecimientos, las deliberaciones y tomarán una decisión final en consecuencia. Las palabras de Erdogan chocan frontalmente con el nuevo plan de Zelensky que tiene previsto presentar a Joe Biden y con el que pretende poner fin a la guerra. Algunas autoridades ucranianas ya han adelantado que dicha propuesta incluye una adhesión a la OTAN por la vía rápida.
Precisamente dentro de la OTAN, Lituania, en concreto su gobierno, ha denunciado este miércoles oficialmente los tratados de cooperación en materia aduanera entre el país báltico, miembro de la OTAN, y Rusia y Bielorrusia, citando la guerra de Rusia contra Ucrania y el apoyo de Bielorrusia al esfuerzo bélico en Moscú. Dicen que dada la actual agresión militar sin precedentes de Rusia y su cómplice Bielorrusia contra Ucrania y la grave violación del derecho internacional, así como el hecho de que en la práctica el comercio transfronterizo y la cooperación económica estén completamente suspendidos y sean imposibles con estos estados agresores, es apropiado denunciar los acuerdos. Miramos también a cómo está la situación en el campo de batalla y ponemos el foco en Kursk. El Ministerio de Defensa de Rusia ha comunicado este miércoles que durante las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas del país han repelido 3 intentos del ejército ucraniano de atravesar la frontera en dirección a la localidad Novi Put, en la provincia rusa de Kursk. Además, informó que durante este periodo Ucrania perdió más de 300 militares y 7 vehículos blindados, incluidos 3 tanques, 2 de ellos de tipo Leopard de fabricación alemana. Entre otras cosas, detalló que las unidades del grupo de tropas Sever repelieron 2 contraataques ucranianos en dirección a la aldea de Lubovivka, donde derrotaron a una serie de formaciones del país eslavo, así como en las zonas de Dargino, Novi Put, Nikolaevo Dargino y Pleyovo. Hicieron prisionero a un soldado ucraniano. Hablamos también del presidente ruso Vladimir Putin. Ha declarado este miércoles en una reunión del Presidium del Consejo de Estado dedicada al desarrollo del potencial exportador de Rusia que la contribución de los países BRICS a la economía mundial ya supera a la participación del llamado G7 y sigue creciendo. Al argumentarlo, el mandatario se refirió a las estadísticas de ambos grupos. Putin recordó que el G7 en 1992 representaba el 45,5% del PIB mundial, mientras que los países de los BRICS sumaban el 16,7%. En 2022 el G7 ya participaba solo del 30,5% del PIB, mientras que la tasa de los BRICS creció hasta el 31,4%. Dice que para 2028 el G7 va a representar el 27,9% del PIB mundial frente al 33,8% que está previsto para los BRICS. Dice Putin que esta tendencia existe, continúa y no desaparecerá, que es un proceso objetivo que no está conectado con la coyuntura corriente, ni siquiera con los conflictos, incluido el que todos sabemos, es decir, refiriéndose a Ucrania. Por parte, las fuerzas rusas han llegado a las afueras de Vuhledar, en la región de Donetsk, y ahora podrían estar amenazando la ciudad desde 3 flancos en medio de lo que parece ser una ofensiva intensificada. Tras repetidos asaltos durante 2 años y medio desde el comienzo del conflicto, las fuerzas rusas han logrado ahora avances y probablemente van a seguir presionando en esa parte fuertemente defendida de la línea durante la próxima semana. Es lo que está declarando el Ministerio de Defensa británico. En el terreno, en los últimos días, las tropas rusas parecen haber intensificado considerablemente el asalto. La información de blogueros militares rusos y de observadores de fuentes abiertas sugiere que las fuerzas ucranianas corren el peligro de verse cercadas por Rusia. Según imágenes geolocalizadas, las fuerzas rusas han irrumpido en el este de Vuhledar. Están avanzando hacia allí. También presionan en el flanco noreste a través de Bodiaine y en el flanco suroeste a través de Prechiska, probablemente en un esfuerzo de rodear a la agrupación ucraniana en Vuhledar y obligarla a retirarse. Miramos también a palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que todas las centrales térmicas y las centrales hidroeléctricas más grandes de Ucrania han sido destruidas. Decía literalmente, precisamente en la Asamblea General de la ONU, que hoy todas sus centrales térmicas y las centrales hidroeléctricas más grandes han sido destruidas. Decía literalmente, imagínense que el 80% de la generación de energía en su país ha sido destruida. Esta es la magnitud de la destrucción. Ucrania perdió una cantidad gigantesca de generación de energía en la primavera. A finales de junio, miembros del Comité de Energía y Servicios Públicos afirmaron que los ciudadanos deberían buscar casas en las que puedan calentarse ellos mismos. Y en este contexto, Zelensky, el presidente ucraniano, está advirtiendo hoy contra lo que llama el dúo de China y Brasil, por considerar que intenta promover algo alternativo a una paz justa y completa para poner fin a la guerra en su país y diferente a la fórmula que él mismo propuso hace 2 años. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Zelensky dijo que estos 2 países están además intentando congregar un coro de voces, también algunas en Europa y otros en África, para promover esos planes alternativos, pero solo sirven para dar a Putin espacio político para continuar esta guerra. Recordó a ambos países que no pueden impulsar su poder en detrimento de Ucrania. Se creía que Zelensky iba a presentar en la ONU un nuevo plan para terminar con la guerra, que cumple ya 2 años, pero ni ayer ante el Consejo de Seguridad ni hoy ante la Asamblea se ha salido del guión de su fórmula de paz expuesta hace 2 años y que ahora parece estancada. Mirando precisamente al conflicto en Ucrania, a la tensión en el Líbano, pendientes de la última hora, hacemos una pausa y volvemos con el análisis geopolítico en Negocios Televisión.